Nuevamente, muy buenas noches. Hoy, 19 de agosto del 2025, el equipo de logística y nuestra ponente de hoy, la doctora Irma Zamudio, está aquí presente. La doctora Irma Zamudio Lugo nos acompañará con un tema muy interesante. Quiero decirles que está abierto el canal de Facebook y el canal de FEMEX, ¿sí? Entonces, una parte va a entrar por aquí y otra parte va a entrar por Facebook. La efemérides del día de hoy, 19 de agosto, es Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Es una fecha que honra a quienes dedican su vida a ayudar a personas afectadas de desastres naturales o conflictos armados en el mundo. Hoy se celebra ese día, en especial de proteger a las personas más vulnerables en el mundo. También les presento a nuestro equipo de logística, la maestra Patricia Muñiz Carreón. Ella, Patricia, es la presidente del Colegio de San Luis Potosí. Les presento a nuestra presidente, que siempre está con nosotros, Josefina Flores Salas, presidente de la Federación, y a la doctora Zamudio Lugo. Doctora Zamudio Lugo es médica. Aquí está. La doctora Zamudio Lugo es médica epidemióloga IMSS-UNAM. Está certificada por el CONASEM como epidemióloga, con un código especial, código 1417E hasta el 2027. Está certificada también en prevención de infecciones nosocomiales por la Universidad de Valparaíso. Cuenta con la maestría de alta dirección. Es médico familiar y epidemiólogo en los 3 niveles de atención médica en el IMSS, ex jefe de fomento de la salud en el Hospital General de Zona 2A de Troncoso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ex jefe de la División de Epidemiología Hospitalaria del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ex coordinadora de programas de médicos de todos los hospitales de alta especialidad, de las unidades médicas de alta especialidad y de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ex subdirector del Hospital de Star Médica, Zona Centro, y actualmente es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la asignatura Sanidad Hospitalaria. Es médico especialista B en epidemiología en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. También es asesor en políticas de vigilancia epidemiológica en el Hospital de América Latina y también es integrante del Comité Científico de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, directora de la sección de control de infecciones por la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Entonces, vean, un currículum bastante interesante, ¿sí? Antes vamos a hablar un poquito de lo que es la conciencia quirúrgica. Creo que todas nosotras sabemos qué es la conciencia quirúrgica. La conciencia quirúrgica es un principio ético y profesional que guía la conducta del profesional de quirófano, ¿sí? Es la capacidad permanente de vigilar, es la vigilancia, es la disciplina y la responsabilidad para evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la asepsia y la seguridad del paciente. Y ustedes saben que es parte que nos distingue a todas las quirúrgicas, esa conciencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos un comportamiento disciplinado, sabemos cuándo son los tiempos sépticos, sabemos y vigilamos si alguien contaminó y estamos prestos, ¿verdad?, a corregir de inmediato ese error para evitar y prevenir la contaminación. También respetamos estrictamente la técnica estéril y los protocolos establecidos. Todo eso es conciencia quirúrgica. También es ser autocrítico y responsable. Si se comete una falta, la reconocemos y se actúa en consecuencia. ¿Que hay que cambiar todo? Pues se cambia, ¿sí? La conciencia quirúrgica convierte ese conocimiento técnico en una actitud de vigilancia continua para proteger la vida y recuperación de nuestro paciente y evitar infecciones. Aquí les presento un checklist que es bien importante en el quirófano. El ambiente físico. Y yo les pediré a ustedes también
que hagan una conciencia de si verifican las condiciones del sistema de aire antes de la cirugía. En un sistema de cirugía debemos de usar filtros de alta eficiencia, ¿sí? ¿Los usamos? ¿Los tenemos? Porque ese es un factor de infección en ese aspecto, en el ambiente quirúrgico. La humedad y la temperatura son las adecuadas. A ver, recordemos cuál es la humedad y cuál es la temperatura. Tenemos que vigilar los parámetros ambientales y reportar si hay alguna desviación. Una superficie mal desinfectada, pisos, paredes, mamparas, mesas, sí. También ese protocolo de limpieza recurrente y el que se hace cada 8 días debe de ser vigilado por nosotros. La acumulación de polvo en rejillas y lámparas, ¿las inspeccionamos? ¿Solicitamos la limpieza profunda? Ahora, eso es en cuanto al ambiente y en cuanto al personal quirúrgico. Hay fallas en el lavado de manos quirúrgico. Hay que reforzarlo y vean, seguimos usando el cepillo y a veces nos contaminamos más. Esos cepillos contaminados supuestamente los metemos ahí en charolas o se meten a esterilizar y lo único que hacen es dañarnos la piel. También el uso incorrecto de nuestro equipo de protección, de nuestro equipo quirúrgico, de nuestro uniforme quirúrgico. ¿Cuántas veces no vemos que el cubre bocas lo tenemos nada más cubriendo la boca? Y les recuerdo que tenemos bastantes gérmenes en nariz, es cubrir la nariz también. Entonces, ese uso incorrecto de los guantes, de las batas y de los cubrebocas puede ocasionar infecciones. También la movilización excesiva. De nada sirve que tengamos una temperatura entre 20 y 24 grados si hay muchos. A veces entra mucha gente a la cirugía que dan el traste con la humedad y dan el traste con la temperatura, ¿sí? Porque la cambia, ¿sí? Esas entradas y salidas frecuentes del quirófano. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces entra y sale la gente? Y a veces no es sin justificar esos movimientos, puertas cerradas. Va a iniciar la cirugía, puertas cerradas y no movilizarse. Incluso se dice que debemos de movernos en cámara lenta casi. ¿Por qué? Para evitar turbulencias y que el polvo y fomites estén volando por todos lados. Los equipos eléctricos contaminados se deben de limpiar y desinfectar. Preparación deficiente de la piel del paciente. Esa asepsia, respetando los principios de la asepsia, es importante también. ¿Estamos haciendo correctamente en el quirófano? El uso incorrecto de algunas soluciones antisépticas, algunas que ya no se deben de utilizar porque generan tolerancia a los gérmenes. Así como los antibióticos, también hay algunas de ellas. Cirugías prolongadas, sí, también propician la infección. Una técnica quirúrgica deficiente, si hay mucha manipulación, si hay sangrado excesivo, debemos reportar y reforzar esas debilidades. Pero no solo eso, es multifactorial. Hay factores del paciente, si el paciente cae en hipotermia, si no hay control metabólico del paciente, es infinidad de factores. Entonces, imagínense la carga que tiene hoy nuestra profesor con el tema de control de infecciones. Doctora, pues le cedo el micrófono. Muchas gracias y nuevamente agradezco la invitación para estar aquí con ustedes nuevamente y platicar acerca justamente de estos temas y que has abierto una herida muy interesante en ese sentido, porque tenemos que tomar en cuenta que en estos tiempos la voluntad debe superarnos hacia una mejora. Sabemos las limitantes económicas que tenemos y vivimos actualmente que pues nunca habíamos vivido y que tenemos todavía mucha voluntad para hacer las cosas. ¿Cuál es nuestro nivel de responsabilidad que tenemos dentro de los hospitales, en particular todo el personal de vigilancia epidemiológica, los epidemiólogos, los de salud pública, las enfermeras sanitaristas? ¿Qué es lo que tenemos que aportarles a ustedes? ¿Qué es lo que tenemos que apoyar en ese sentido sobre este tema tan crucial y tan importante? Y sobre todo, maestra, porque la ROBE, que es nuestro sistema de registro hospitalario a nivel nacional,
reporta que las primeras causas de infección son las neumonías seguidas de las infecciones de vías urinarias, pero cuando yo sumo las 3 infecciones de herida quirúrgica que son superficial, profunda y órganos y espacios, y solamente tocando esas, prácticamente duplica el número de casos o de neumonía. Esto es que el transcurso de julio a diciembre del año pasado se reportaron 11,000 casos de infección de sitio quirúrgico, seguido de 8,000 casos de neumonía. Entonces, vean ustedes lo aparatoso que es, la importancia que tiene y la responsabilidad que debe de surgir en cada uno de nosotros como parte del equipo y apoyo hacia nuestras compañeras de enfermería quirúrgica, enfermeras quirúrgicas, qué es lo que tenemos que hacer y trabajar, compañeras de enfermería, qué es lo que ustedes tienen que solicitar a los servicios de vigilancia epidemiológica. Y bueno, tomemos en cuenta que un quirófano no es nada más lo que vemos en la imagen, una mesa quirúrgica con cirujanos, una lámpara, equipamiento, mucha gente. No es solamente eso. Estamos hablando de un entorno muy importante en donde solamente, además de lo que vamos a hacer, es el cuidado del paciente hasta su recuperación en el proceso anestésico para poder llevar a un buen fin a hospitalización o incluso directamente a una zona donde pueda posteriormente irse a su domicilio. Entonces, un quirófano, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, pues va más allá de eso, es un área completamente estéril. ¿Y por qué lo digo así? Porque es desgraciadamente muy común observar que la gente fuera de la sala quirúrgica donde se encuentra la mesa quirúrgica, que pareciera ser que es un área ya no estéril y por lo tanto podemos andar sin cubrebocas, podemos andar sin gorro, podemos andar paseándonos de un lugar a otro, caminando de un lugar a otro, corriendo de un lugar a otro, como si esto fuera prácticamente una sala negra, un área como cualquier hospitalización. Y en realidad no lo es. Estas áreas, desde el área negra hasta la salida del paciente, son áreas que deben de comportarse con cierta limitación por las repercusiones que pueden representar cuando uno toma todo a la ligera en ese sentido. Y bueno, ¿qué tipos de quirófanos existen para fines prácticos? Actualmente tenemos avalados por las normas técnicas ISO 6, 7 y 8, 3 tipos de quirófanos que ustedes conocen, pero para quienes están escuchándonos y que no tienen aún mucho acercamiento sobre los tipos de quirófanos, pues tenemos el clase A. Este es el que generalmente tenemos en los hospitales de alta especialidad. En México se conocen como de tercer nivel, en Sudamérica incluso se conocen como de cuarto nivel. Y bueno, en estos puede encontrarse de 1 a 2 mesas quirúrgicas, pueden tener arco en C, pueden tener incluso servicios conocidos como híbridos, en los cuales se hacen cirugías de mucha complejidad, como son los trasplantes, algunas cirugías de corazón, incluso ortopédicas, que impliquen un alto nivel de complejidad y que requieran un equipamiento muy especializado. En los quirófanos de tipo B son más comunes, son los que normalmente encontramos en segundo nivel y en algunos hospitales de alta especialidad que están basados o están respaldados por la norma ISO 7. Y estos generalmente se utilizan para cirugías de urgencia, cirugías convencionales o programadas de menor riesgo, o bien cirugías mayores, pero que son de tipo ambulatorias. Este tipo de quirófanos no requiere tanta complejidad en equipamiento, aunque algunas veces por las necesidades del hospital, por la infraestructura del hospital, a veces se llega a utilizar equipamiento especializado, sobre todo en materia de endoscopía, en materia de la colocación incluso de algunos stent con la utilización de los arco en C. Y finalmente, lo que sería la clase C, que está avalado por la norma ISO 8 y en la que generalmente se realizan cirugías menores, ambulatorias, y también se puede considerar en algunos hospitales, insisto, por infraestructura, podemos considerar las salas de labor dentro de esta clasificación, sobre todo para fines de evaluación y de nivel de riesgo. Si bien es cierto, una sala de parto se considera una área gris en algunos hospitales porque su infraestructura así se lo permite, en algunas otras está dentro de los quirófanos y obviamente pierde todo contexto sobre lo que sería un área gris y se transforma en un área blanca. Y bueno,
Completando lo que acaba de mencionar ciertamente la maestra, vamos a verlo un poquito más a detalle. Son muchos los tópicos que podemos hablar en relación a los riesgos que se encuentran dentro de una sala quirúrgica o de un área quirúrgica, pero vamos a hablar de los que más, con mayor frecuencia tenemos y que tenemos muchas dudas respecto a cómo verlos, cómo medirlos, qué representan dentro de nuestras actividades cotidianas desde el punto de vista del epidemiólogo hospitalario. En el sistema de ventilación, lo que nosotros tenemos que tener conciencia es de que, si bien es cierto, gran parte de las infecciones se dan en el acto quirúrgico o debido al instrumental, debido a un incidente, debido al tipo de cirugía que se está realizando por la complejidad, hablando de una cirugía contaminada o sucia, también el 20% de las infecciones pueden deberse a microorganismos que son aerotransportados. Pero estos 20% es pensando que, o estamos hablando de un hospital o de un quirófano que se encuentra en las condiciones que debieran de ser. Pero muchas veces este puede variar y esto puede variar y puede incluso incrementar ese 20% y esto puede ser debido a cambios o problemas en diferentes factores que están relacionados a los sistemas de ventilación, como son la temperatura y la humedad, la renovación y velocidad del aire, la filtración del aire, así como la distribución y presurización del aire, sin dejar de lado la construcción, o sea, el tipo de filtros y el tipo de ductos que cuente cada uno de los quirófanos. Y ahora, seguramente muchos de ustedes están diciendo, uy, los ductos, soy un hospital muy viejo que tiene más de 50 años, 60 años, y obviamente en ese tiempo la construcción de los quirófanos, de los hospitales, pues obviamente no tenían esa preparación quienes lo realizaban como ahora, que ya contamos con arquitectos en salud que justamente se han especializado en el tema de construcción y remodelación hospitalaria, un tema bastante apasionante. Ya existe una asociación mexicana de arquitectos en salud que justamente han trabajado muy fuerte en estos temas. Y bueno, en cuanto al sistema de ventilación en un quirófano, obligatoriamente debe contar con una ventilación mecánica controlada. No podemos contar con un quirófano que tenga una ventana. Eso es muy mal, eso está proscrito. Incluso COFEPRIS no lo considera adecuado, es una llamada de atención porque estos lugares deben de ser completamente herméticos desde ese punto de vista para permitir que los ductos de aire, tanto de inyección como de extracción, trabajen de forma armónica. Y en ese sentido, podemos pensar que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder evaluar la calidad del aire a este nivel? Pueden hacer cuestiones muy simples, o sea, podemos ir desde lo más complejo y costoso hasta lo más simple, barato, y que nos puede dar una idea en qué condiciones nos encontramos en cada una de nuestras unidades hospitalarias, en nuestras salas quirúrgicas. Y eso es podría ser una inspección visual, desde tomar una escalera y meternos al quirófano y hacer un lijado de pared para poder hacer lo que conocen en Sudamérica como unas refacciones edilicias. Esto es, revisar si existe polvo, si existen algunas partículas en la pared adheridas y que nos pueden dar una idea del nivel de movimiento del aire que se presenta dentro de ese lugar. Y obviamente podríamos hacer otro tipo de visitas que también no implican costo, como son la verificación del filtrado y la profilaxis del sistema de aire. Y esto lo podemos hacer acompañados del personal de mantenimiento, quienes nos harán favor de llevar a los lugares a donde se encuentran los ductos, las áreas a donde se pueden sacar y meter los filtros y podemos observar físicamente cómo se encuentran desde las rejillas, desde los inyectores, desde los extractores, para su buen funcionamiento y ¿podemos hacer un gasto? Sí, sí podríamos hacerlo y te lo comento por qué. Porque podemos utilizar los boroscopios. Los boroscopios hoy en día son muy económicos. Podemos encontrar boroscopios que cuestan hasta 300, 400, hasta grandes boroscopios que pueden costarles hasta 2,000 pesos, que no es otra cosa que un endoscopio que dependiendo el largo y la afinidad que tenga, ya sea que se pueda leer en el teléfono celular o que traigan una pantalla independiente, podemos observar cómo se encuentran las estructuras en ciertos lugares donde nosotros no podemos entrar, que puede ser incluso las propias rejillas dentro de un quirófano. Desgraciadamente, no todos tenemos la opción de poder hacer un gasto
pero a veces es necesario y sobre todo cuando tenemos una duda imperativa sobre este tema. No estoy diciendo que lo compren, pero hay gente que tiene la curiosidad y que tiene las posibilidades de hacerlo y que obviamente les va a quitar muchos dolores de cabeza en ese sentido. Y bueno, también tenemos las determinaciones ambientales que muy comúnmente se realizan y a veces se realizan de más. Vuelvo a repetir, nos encontramos en una situación de austeridad en la que es importante que optimicemos los recursos que tenemos a la mano. Y uno de ellos es justamente lo que es la medición de los cultivos ambientales. Estos se pueden hacer de dos tipos en los quirófanos, que pueden ser estáticos o volumétricos viables. Los estáticos obviamente están relacionados a la toma de muestras del aire que se encuentra circulando en ese momento. Y para ello podemos utilizar impactadores de cascada. Esta es una fotografía de un impactador de cascada simple que contiene solamente una caja de Petri. Existen algunos que pueden ser de diferentes pisos, como el que podemos ver aquí, que es de 2 pisos, porque utiliza 2 etapas. ¿Cómo funcionan estos tipos de impactadores de cascada? Bueno, es un sistema muy sencillo, nos va a ayudar mucho a resolver muchos problemas debido a que este se conecta a una bomba que va a succionar y va a emitir volúmenes que van a permitir que las partículas que se encuentran en el aire, ya sean grandes y pequeñas, poco a poco vayan cayendo dentro de este impactador de cascada. Aproximadamente se dice que son entre unos 100 litros por minuto y eso le permite entonces entrar dentro de este impactado partículas grandes, que son las primeras que generalmente caen, obviamente por el peso, y partículas pequeñas que serán las últimas en entrar, y esto nos va a permitir poder observar en esas cajas de Petri la presencia de microorganismos que se puedan encontrar en ese medio ambiente. Y obviamente, ¿cuándo se tienen que hacer? Ojo, no es necesario realizarlo en quirófanos de clase B y C si no hay alguna justificación suficiente. ¿Cuál es una justificación? Bueno, pues que tuviéramos un brote y que no hemos encontrado el sitio donde pudiera estar el microorganismo, sí podríamos justificarlo. Pero en los quirófanos tipo A, o estoy hablando en los hospitales de alta especialidad, sí son recomendados, incluso se recomiendan de forma anual. Y se recomienda realizarlo in situ, esto es, cuando un paciente aleatorio se encuentra dentro del quirófano y tomar una muestra durante y posteriormente al concluir la cirugía. Esto permite en forma estratégica la colocación de cada uno de estos impactadores y permite que se puedan tomar muestras suficientes para evaluar qué microorganismos puedan estar en el medio ambiente. Recordemos que esto no es completamente estéril. Es posible que se encuentren microorganismos en el ambiente, sí, sí es posible. ¿Cuáles serían los indicadores? Bueno, los hongos filamentosos se pueden recomendar hasta 0.1 unidades formadoras de colonias en 100 litros de aire que haya sido succionado durante este impactador. Y para los quirófanos A, menor de 10 unidades formadoras de colonias para aerobios y pueden llegar a ser hasta 200 permisibles para los quirófanos B y C. Entonces, esto no necesariamente se tiene que hacer, pero sí en los clase A, la recomendación es realizarlo al menos una vez al año. Otra de las formas en que podemos medirlo son los sistemas de ventilación con el caudal de aire. Muchas veces hemos escuchado a nuestros ingenieros en los hospitales cuando nos hablan del caudal y de los recambios de aire. Y a veces nos cuesta un poco de trabajo poder comprender estos números que hacen los ingenieros biomédicos que nos hablan de números de esta forma y a veces así como que no estamos muy adentrados. Y bueno, aquí yo presento algo muy simple. El caudal de aire no es otra cosa que la medición de la velocidad del aire que está circulando en ese momento sobre lo que sería la superficie, el área de superficie en metros cuadrados. Y es importante que cuando se haga esa medición, se hace con equipos especiales que ya vienen calibrados, es importante hacerlo a la par de la temperatura que se encuentra en ese momento dentro de esa sala o esa área dentro del quirófano. Y esto nos va a permitir evaluar el caudal de aire que se mide en metros cuadrados hora o por litro por segundo. Pero también podemos medir el caudal del ducto del aire. Y esto obviamente es más sencillo porque nos permite evaluar la velocidad que se encuentra en el aire por el área que se encuentra en el ducto, no necesariamente el diámetro, sino el área, y de igual forma medir la temperatura a la par y que sea más fácil. Un término general que se utiliza es el de
un metro cúbico por hora equivale a 0,27 litros por segundo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante para una mejor comprensión. Y bueno, el otro es eso que hablábamos de la renovación o recambio por hora. ¿Qué es eso? Bueno, los recambios por hora no es otra cosa que la cantidad de aire que entra a una sala, en este caso hablando de quirófanos, ¿sí? Debe ser la misma en una hora que es la que sale. Solamente fíjense, se necesitan, una persona emite 15 litros por hora, por segundo, perdón. Entonces, imagínense ustedes el volumen que estamos hablando del estándar que estamos mencionando sobre lo que sería la renovación o el recambio de aire que se está dando al menos en este tiempo. Y eso es lo que significa cuando nos están hablando de esto. ¿Cómo se mide? Existen aparatos calibrados que tienen o que deben de tener los jefes de conservación. En segundo nivel, habitualmente en los hospitales de segundo nivel del IMSS, lo que acostumbran es que la delegación cuenta con un calibrador o con un lector que sirve para toda la delegación. Esto es que el jefe de conservación debe pedirlo. En las demás instituciones desconozco cómo se haga, pero este es un tip que le doy a quienes están dentro de esta institución. Y bueno, también hay que tomar en cuenta los filtros que mencionaba la maestra ciertamente. Hay diferentes tipos de filtro. Los filtros van a depender mucho del tipo de necesidad que tenga el hospital. Por ejemplo, si estamos hablando de la necesidad de colocar un filtro para una trasplante de médula o ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de células hematopoyéticas, generalmente se utilizan filtros que tengan una mayor eficacia en la retención y que obviamente tengan muy poca penetración de partículas. Esto es que permita entonces ser tan eficiente y que nos pueda ayudar. El problema es que son más caros y que se deben de cambiar siempre en cada trasplante. Este no puede ser reutilizable. Y los otros que tenemos en la parte de arriba obviamente no son tan eficientes, pero tienen una buena respuesta dependiendo, insisto, el tipo de sala en la que nos encontremos o qué tipo sea. Generalmente este es para el tipo A y estos dos es para tipo A y B. Ahora bien, ¿cuándo hay que hacer esa revisión de los sistemas de ventilación? Nuevamente, lo importante de esto es estar en coordinación con el área de conservación o el de mantenimiento, dependiendo de la institución de la que esté hablando. Ellos deben de tener una bitácora de recambio de filtros. Esos recambios de filtros están programados habitualmente. Entonces, ustedes tienen que estar en conocimiento, solicitarlo incluso por escrito a sus jefes de conservación y mantenimiento para que les digan cuándo toca esos recambios, esa limpieza de los ductos, para que ustedes puedan acercarse, ver, reconocer, aprender y observar en qué condiciones se encuentran cada uno de ellos, vigilar que no se reusen los filtros. Algunos filtros no se pueden reutilizar porque si ellos intentan sacudirlos y lavarlos, se desprenden completamente. Si han visto ustedes esos filtros que se usan para las cisternas o para los tinacos, son muy parecidos. Obviamente el tejido es más pequeño, es más fino, son rectangulares algunos y otros son de tipos en forma de cilindro, dependiendo el tipo de estructura que tengan. La otra condición es que si están en remodelación es importante revisar estos sistemas de ventilación, recordando que muchas veces hay muchas esporas que se llegan a desprender durante las maniobras de romper paredes, y es importante estar al tanto de este tema, así como también ante la sospecha de algún brote que esté asociado a estos sistemas de ventilación. En el caso del quirófano, yo estoy segura que obviamente las enfermeras quirúrgicas lo saben, pero quienes no han observado perfectamente y si no tendrán que observar dentro de la sala quirúrgica que deben de contar con sistemas de inyección y de extracción. El aire debe de llegar de arriba hacia abajo con movimientos algunos circulares con la finalidad de evitar que cualquier partícula se pueda quedar en las superficies de la mesa Pasteur, de la mesa de Mayo, de la máquina de anestesia y obviamente del campo quirúrgico. Esto es importante que ustedes lo revisen y que estén funcionando. ¿Qué pasaría si no? Bueno, ahorita lo vamos a ver qué sucede cuando no. Estos son los valores normales dentro de una sala quirúrgica. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que la temperatura en un valor esperado es de 20 a 24 grados, es el ideal. La humedad relativa de un 40 a un 60% es la recomendación. Pero ojo,
No podemos observar nosotros que en un momento dado esté 20 grados la temperatura y que contemos con 60% de humedad, porque podríamos tener extremos que pueden estar afectando la movilidad del aire y de la circulación del aire, sobre todo porque estamos hablando de un lugar un poco tanto más en el límite inferior permisible, con el límite superior también permisible de humedad. La renovación del aire, como mencionamos, cuáles serían los recambios esperados, pues obviamente en los quirófanos más sencillos serían de tipo de 20 y o bien en el C hasta 15 recambios recambios por minuto. Y en cuanto al caudal de aire, el caudal de aire esperado sería de 0.20 a 0.30 metros por segundo. El filtrado de aire puede ser, obviamente, el ideal es el 100%, es muy difícil eso, siempre, aun cuando muy compacto, siempre se va a considerar 99%. En cuanto a las partículas suspendidas, las que más nos interesan son las de 2.5 micras, que tienen una recomendación menor a 20 microgramos por metro cúbico. Recuerden que las partículas suspendidas son polvos, son células descamadas, pueden ser incluso algunas partículas que se encuentren, que se hayan movilizado por el mismo sistema de ventilación del quirófano en lugares que nunca habían sido limpiados y que obviamente pueden contener microorganismos. Las bacterias no vuelan, los hongos no vuelan, necesitan un vehículo y ese vehículo puede ser, insisto, un polvo, puede ser la pelusa de las gasas, de las compresas, puede ser de los campos desechables o pueden ser incluso células del propio personal que se están descamando. En cuanto al dióxido de carbono, pues dióxido de carbono es importante tomar en cuenta el ideal, que sería de 400 partes por millón. Obviamente estamos hablando que entre más partes por millón de CO2 estamos hablando de más riesgo de partículas suspendidas que sean patógenas dentro del área quirúrgica. Y finalmente, hablar de los compuestos orgánicos volátiles, que si bien es cierto, no necesariamente se encuentran dentro de una sala quirúrgica. Muchos hospitales, digo, tuve la fortuna de conocer muchos hospitales del IMSS en mis años de supervisión de los hospitales de alta especialidad. Y obviamente tenemos hospitales muy viejitos que los servicios de selle prácticamente estaban enfrente de la puerta de uno de las salas quirúrgicas. Y esto obviamente habla de que puede existir la presencia de compuestos orgánicos volátiles, dependiendo el tipo o máquina de esterilización que se tenga, porque todavía contamos en algunas instituciones con máquinas, equipos de esterilización, incluso por ahí anda uno, no voy a decir en qué hospital, de formaldehído todavía. Ya les decía yo que en cuanto se descomponga lo van a mandar al museo, porque esos ya no deberían de existir, pero todavía existen este tipo de equipos y obviamente es importante tener en cuenta este tipo de mediciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, en su momento el doctor, en la pandemia de COVID, el doctor Macías andaba todo el tiempo con un cuadrito blanco como es el que estamos viendo en pantalla, que es el Aranet 4. Este Aranet es una maquinita que nos va a permitir observar el CO2 que se encuentra por partes por millón, así como la temperatura y la humedad que se encuentre en una habitación. Es muy preciso, es europeo, es de los mejores que hay incluso. Su costo es un poquito más caro, están alrededor de los 4,000 pesos. Y también en segundo lugar se encuentra esta maquinita que se encuentra abajo, y una de las ventajas que tiene, que además es la mitad de precio que cuesta el de arriba, es que nos puede ayudar a observar las partículas suspendidas que puede haber dentro de las áreas a donde estamos observando. Asimismo, nos permite ver efectivamente los compuestos orgánicos volátiles que nos puede ayudar para poder entrar a la selle y observar que las condiciones ambientales sean óptimas para nuestros compañeros trabajadores. Entonces, sí hay forma de medirlo, sí la hay. Cuesta, pues sí, desgraciadamente cuesta, pero hay elementos que pueden ser apoyados, que pueden ser de utilidad. Si quien tenga el interés de poder observar esto es de gran ayuda, porque nos permite determinar en qué condiciones se encuentran nuestras salas quirúrgicas. Y bueno, relacionado a esto de las salas quirúrgicas, que también es un relajo, ¿por qué es un relajo? Porque la gente anda por donde quiera. Entran por una puerta, salen por la otra, luego aparecen por acá, utilizan una sala quirúrgica como una sala de paso, en fin, entonces son condiciones que quizás no existan en Sudamérica, pero en México sí pasan en muchas instituciones, no solamente en la que yo estuve más tiempo, también sucede en otras más.
que he tenido la oportunidad de conocer o que me han platicado. Y esto es porque no hemos puesto un orden. Insisto, nuestra infraestructura en los hospitales llega a ser complicada y muchas veces incluso en las sellas solamente dividimos las áreas con un diurex de color y decimos aquí está el área azul, acá está el área verde y acá está el área negra, ¿no? O roja. Entonces, desgraciadamente, así es como a veces nos cuesta un poco de trabajo comprender, pero es importante que tomemos las referencias que existen en otros países para poder ir poco a poco haciendo una forma de controlar dentro de nuestras salas o nuestras áreas quirúrgicas cómo tendría que ser. Y bueno, en España, por ejemplo, este tipo de circulación, sobre todo en los hospitales que fueron bien elaborados, bien construidos, tienen unos sistemas muy interesantes. ¿Y por qué? Porque ellos tienen, para empezar, una zona libre, se pudiera decir, que no es otra cosa que la sala de espera donde están los baños para sobre todo los familiares. Y además de eso, de ahí inmediatamente entramos a una zona negra. La zona negra prácticamente es la zona donde es un área de transición a donde va a entrar el paciente o bien va a salir el paciente hacia una terapia intensiva posterior a una cirugía. Esta área cuenta con vestidores, cuenta con tanto vestidor para el paciente como para los trabajadores y los baños. Obviamente estos vestidores allá, todos los vestidores que tienen este tipo de estructura, cuentan con una área de esclusa que les permite inmediatamente poder entrar a una zona blanca. La zona blanca para ellos es el lugar a donde se encuentra el paciente ya dentro de esta área para su valoración o su preanestesia. Aquí se encuentra el almacén de los equipos ya estériles. Hay una conexión, por lo tanto, con sella y por lo tanto contamos ya aquí con salas quirúrgicas. Entonces, ellos de la sala negra pueden tener inmediatamente paso hacia una zona blanca. No todos los hospitales. Esta es una referencia de un hospital en particular que se encuentra en Madrid y que tiene esta estructura y que es la que más ha recomendado porque es un flujo de trabajo de mínimo riesgo de contaminación. Y de aquí pasa la zona gris. La zona gris es a donde el paciente posterior a la cirugía va a entrar a una sala de recuperación y que puede también contar con el área de prelavado y una conexión también con la selle. Y finalmente el paciente pasará a una zona negra. Esta zona, que insisto, puede ser el área de terapia intensiva o que suba hospitalización o incluso que se quede unas horas más y posteriormente pueda pasar a la zona negra, vestirse y retirarse en caso de cirugías ambulatorias. Obviamente estas son zonas que requieren una evaluación y control bacteriológico, como lo hemos mencionado en las diapositivas pasadas. Vean ustedes, esta es una estructura de un hospital en Madrid en donde podemos observar dónde va a ser la ruta de desplazamiento del personal de salud, de los profesionales de la salud, en particular del área médica, enfermería, etcétera. Entrarían por la flecha donde se ve de color verde y posteriormente pasarían a lo que sería la sala de los vestidores. Aquí están los vestidores y aquí está ya la esclusa para poder pasar. Y aquí ya pasa pasa el trabajador e inmediatamente entra a la zona blanca. Esta zona es una zona donde se encuentran los quirófanos. El paciente llega a un procedimiento, el médico está aquí con él y posteriormente el médico pasará a la zona gris, que no es otra cosa que llevar al paciente a la área de reanimación, que puede ser este tipo de pasos que se dan con mucha frecuencia, o bien puede ser que el médico salga nuevamente a el área negra, pase al vestidor, se cambie y posteriormente se retire, o bien tenga que pasar por la esclusa hacia la terapia intensiva, misma ruta que utilizará para poder regresar nuevamente al quirófano o en este caso a la zona gris. De lo contrario, podrá salir de la zona gris por este lado y nuevamente retirarse. O sea, esta zona no es para él. Aquí tenemos un área de acceso que no es para el personal propiamente, se utiliza para otro tipo de actividades. Sí, es importante ver cómo es el orden que ellos mencionan en sus documentos y que pues ojalá que así fuera, ¿no? Nosotros quisiéramos que ellos, esperamos que ellos así lo realicen. En el caso del área del paciente, el paciente obviamente va a entrar a una cama de espera y posteriormente pasa a el área blanca, que es un área preanestésica conocida como prequirúrgica para nosotros. Posterior a la cirugía, también entrará a la sala de reanimación o de recuperación y en caso necesario pasará a la sala de terapia intensiva.
Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos utilizan y que siempre tienen muy marcadas? Independientemente del el cuidado que tienen al otorgar un locker por hora a cada uno del personal que se encuentra dentro del hospital, esto es, no son dueños de los lockers allá. Allá cada locker cuenta con un horario. Es como en el súper que uno coloca una monedita en el locker para poder guardar sus cosas y posteriormente vas, pones la llavecita, te regresa tu moneda y se puede abrir. Acá no es con la monedita ni con la llavecita, es un locker programado. Uno coloca ahí su ropa y sus efectos personales y se programa, si usted tiene un horario de 8 horas, ese locker automáticamente se va a abrir en 8 horas. Así que para quedar libre, si usted quiere seguir dejando sus cosas ahí adentro, pues obviamente no va a ser posible porque ese locker ya quedó abierto. Entonces, no existe ese locker a donde guardamos todo. Digo, yo la verdad estoy sorprendida cuando yo voy a los vestidores de mujeres a cambiarme y pues no puede uno evitar ver lo que tienen adentro de los lockers, el personal. Y bueno, N cantidad de cosas que desconozco si realmente se necesitan y la pregunta es, ¿dónde las necesitas? ¿Adentro del quirófano o fuera del quirófano? Entonces, esa es una pregunta que no quisiera comprobar, la verdad, pero sí es interesante. Y bueno, en la zona limpia hablan muy encarecidamente sobre la circulación y el respeto que se tiene que dar. Antes de, incluso hacen mención sobre lo que deben recordarle, la restricción del número de personas, del máximo de movimientos, el limitar el acceso y reducir las circulaciones innecesarias, así como mantener las puertas cerradas, excepto las que realmente se considere necesario mantener abiertas. Pero esto es algo que no puede dejarse de manejar y desgraciadamente es muy poco visto en algunos lugares, en otros no. En particular hablo de las instituciones públicas. Cuanto a la vestimenta, son claros respecto a cómo se tiene que utilizar y sobre todo la importancia de que ellos ya tienen una política más hacia la huella de carbono, que desgraciadamente los quirófanos son quienes más contribuyen a dañar la huella de carbono, es quienes más proporcionan lesiones al medio ambiente, tanto por los anestésicos como por el número de basura y de RPBI que generan. Desgraciadamente es muy difícil que el personal utilice zapato específico para quirófano. Generalmente se utiliza bota quirúrgica desechable, pero bueno, son temas que ya nos llevarán otro rato para poder platicar, pero se ha observado las repercusiones del gorro y del calzado específico del cubre zapato y las repercusiones no solamente económicas que da a los hospitales, sino también al medio ambiente. Entonces, cuando se va a entrar a una sala de intervención, pero no se va a intervenir el paciente, ya están muy claros el uso de la mascarilla correcta, el gorro, la pijama limpia o uniforme quirúrgico y el uso del calzado. Y obviamente ya el equipo de protección personal cuando ya están dentro de la intervención quirúrgica. Esto es enfático y lo tienen incluso como una gráfica. Y bueno, ¿qué sucede en México y algunos países de Latinoamérica? Bueno, en México en particular, pues, y en hospitales públicos sabemos que dentro de la sala negra podemos encontrar fácilmente un transfer o una esclusa donde nosotros podemos pasar de una sala negra a una sala gris y posteriormente podemos pasar de esta sala gris que tiene un área blanca también, que son los pasillos, y que podemos entrar posteriormente a la zona blanca, que no se debe confundir con área blanca, que son cosas diferentes, y que esta zona blanca prácticamente es el área donde se encuentra la mesa de quirúrgica, la mesa Pasteur de Mayo, la máquina de anestesia y todo el equipo que se requiere dentro de este. Obviamente, la circulación del personal aquí es un poco más compleja, porque normalmente por las estructuras es difícil traspasarse de un lado a otro. A veces por necesidades, el área prequirúrgica se encuentra de un lado y la posquirúrgica no se coordinan o a veces están casi juntas. Entonces, es muy difícil, pero tenemos que tomar en cuenta el flujo del personal y el por qué muchas veces podemos pensar que más del 20% de las infecciones o de los riesgos de infección sí pueden deberse a la ventilación y no como en
la diapositiva pasada donde yo les mencioné eso. Vean ustedes, este es un trabajo muy interesante, si bien es un poco viejo, las matemáticas siguen siendo las matemáticas, difícilmente se van a actualizar en este sentido. Este es un artículo que se realizó en Asia, en donde hicieron dos modelos simulados de dos casos diferentes en cuanto a el tipo de quirófanos. En uno de ellos, que en este caso es el caso 1, toman en cuenta extractores e inyectores que se localizan en las paredes, pero también contaron hasta con 10 personas que se encuentran en el staff dentro de esta sala quirúrgica, y como variable importante era que estas personas no se iban a mover. O sea, este modelo, insisto, es un modelo, es una simulación, y se supone que estas personas no se mueven. En el caso 2, obviamente, vean ustedes, el número de extractores prácticamente son pocos, prácticamente son dos, y de inyectores también son 2 o 3. Y obviamente el mismo número de personas con estructura completamente diferente. Y dentro de las variables estándar, tomaron en cuenta que en cada una de estas personas iban a emitir 4 unidades formadoras de colonias por segundo, tomando en cuenta el estándar, insisto, matemático. Y que estas unidades iban a salir de la cabeza y el cuello a 2 velocidades, que podían ser de mayor o menor a 0.5 metros por segundo y con una temperatura estándar entre 19 y 21 grados. Entonces, al hacer su cuenta, al hacer su modelo y estar observando, es un artículo que con mucho gusto estoy dejando aquí completamente la página para que la puedan ver. Y entonces pudimos observar o pudieron ellos observar que después de hacer todos los cálculos y estandarizar todos estos cálculos, se dieron cuenta que lo que sería la mesa de quirúrgica, solamente después de 6 personas, se elevan las unidades formadoras de colonias, en particular tanto de 20 micrómetros como en las de 5 micrómetros, 10 micrómetros. En las 2 mesas, porque en cada sala pusieron 2 mesas, y obviamente en cada una de ellas se observó en el ejercicio de lo que sería el caso 1, este tipo de elevaciones. Obviamente estamos hablando de un número de extractores y de inyectores suficientes. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos pocos números de extractores y también de inyectores? Vean ustedes cómo llegó hasta 35 unidades formadoras de colonias, sobre todo dentro de la zona del paciente, hablando específicamente dentro del punto de atención. Estamos hablando del área quirúrgica donde están la mesa quirúrgica, y vean ustedes esa elevación que no se ve tan marcadamente en las siguientes mesas en las mesas que se pusieron como ejemplo, pero lo que llama mucho la atención es obviamente el movimiento del aire. Y esto es una reflexión sobre el número de personas que se encuentran dentro de una sala quirúrgica, y es parte importante, sobre todo para los hospitales que se dedican a la enseñanza, en las que es muy común que observemos mucha gente allá adentro, incluso si no es por endoscopía, que son cirugías intervencionistas y que prácticamente no ven nada, pero ahí está toda la gente, incluso están recargadas en la pared, y yo siempre he preguntado, ¿qué están viendo? Ahora, si estamos hablando de una cirugía laparoscópica, pues lo podemos ver desde afuera, podemos estar observando la pantalla que se ve perfectamente bien desde ahí, y esto nos demuestra que más de 6 personas dentro de un quirófano generan que ese 20% posible para la presencia de infecciones pueda incluso elevarse o tener alteraciones. Este no es un dibujo que haya hecho mi hijo o pequeño, no, para nada. Para empezar, mi hijo ya no está tan chiquito. Pero este es una imagen muy interesante que se realizó con la finalidad de observar el movimiento y el rol que presentaban, sobre todo lo que estamos hablando de la enfermera circulante, el personal quirúrgico y el anestesiólogo. Vean ustedes cómo el anestesio, esta es una cirugía que duró 3 horas. Entonces, cada rayita representa el movimiento que hace cada uno de los profesionales de la salud dentro de la sala. Estamos hablando que la circulante es la parte negra. Vean ustedes el movimiento que hace. Lo que sería los cirujanos y el ayudante, aquí están los movimientos, dónde los está haciendo, y el anestesiólogo, que prácticamente es el que más movimiento tiene dentro del quirófano. Si estamos hablando de un modelo estático que vimos en la presentación pasada, a donde los niveles de formación de colonias de partículas pequeñas y grandes se da sobre todo en lugares que tienen poca ventilación,
imagínense ustedes aquí qué sucedería si tenemos este número de movimientos. O sea, en el otro era un modelo de simulación. Y este es un modelo de la vida real. O sea, la gente no se está quieta, sí se está moviendo. Entonces, vean ustedes en este ejemplo qué importancia tiene y qué personajes tienen un mayor movimiento. Y obviamente no estoy diciendo que no se muevan, sino tenemos que ir observando cuáles son los factores determinantes para considerar si verdaderamente la ventilación dentro de nuestras salas puede ser óptima o no es necesario preocuparnos al respecto. Pasando a lo que sería el agua segura en quirófanos. Antes de querer pensar en el agua segura, primero hay que fijarnos cuánta agua tenemos, cuál es nuestra cisterna y la capacidad que tiene la cisterna para poder dar el agua a cada uno de los servicios y sobre todo en caso de que en un momento dado hubiera escasez de líquido. Solamente observen para un quirófano, en una intervención se llega a utilizar hasta 100 litros de agua. Súmenle el número de quirófanos que tengan ustedes en su hospital y entonces vamos a tener aquí una situación un poquito compleja. En el caso del Hospital General de México tenemos más de 40 quirófanos en todo lo que sería el complejo, así que ustedes echen el lápiz y vean la cantidad de agua que se necesita solamente en los quirófanos y la importancia que tiene sobre lo que es la evaluación de la calidad del agua, porque los principales microorganismos que podemos encontrar en esta son los que se encuentran aquí en la pantalla, que son la Legionella, Pseudomonas, Acinetobacter y sobre todo los no fermentadores como enterobacterias, micobacterias, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y tener solicitar siempre que la evaluación de la calidad del agua no se deje de lado en las áreas quirúrgicas, que sean prioridad la toma de lo que sería el cloro residual, pero también la medición no solo de mesofílicos y coliformes, sino también la medición con búsqueda intencionada de microorganismos. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que si nosotros nos vamos hacia una condición normal de cómo se mueve el agua dentro de un hospital X, podríamos pensar que si no llevamos esos controles, podemos encontrar que los aerosoles son suficientes para contaminar superficies o incluso una herida de un paciente, una herida quirúrgica, o bien él puede aspirar microorganismos que se encuentren dentro de las aguas que no estén controladas desde el punto de vista microbiológico. Y no se diga de los lavabos y desagües que pueden tener una gran cantidad en el biofil de microorganismos que pueden ser precursores de brotes o infecciones dentro de las unidades hospitalarias. Y no se diga también en el tema de dispositivos médicos, valga la redundancia, la importancia de la Acinetobacter baumannii, que sigue siendo un dolor de cabeza en los hospitales y que pueda estar relacionada a el manejo de los dispositivos médicos. Y esto, en ese sentido, pues obviamente existen ya recomendaciones establecidas en las que, la evidencia ha demostrado que existen infecciones indirectas debido a el contacto con agua que no lleva esos controles bacteriológicos y que pueden incrementar el riesgo sobre todo de bacteremias o de infección de sitio quirúrgico. Por ello, la importancia de que se tenga cuidado siempre en este tipo en el agua que nos está llegando a cada uno de nuestros hospitales. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo veo en los hospitales, incluso en cualquier lugar que ustedes se asomen, van a encontrar que la taza de baño siempre, nunca tienen tapa. Incluso en un restaurante, ustedes pueden entrar al restaurante y la taza no tiene tapa. Y muchas veces le jalamos y nos estamos asomando para ver si se va. Pues obviamente ahí estamos aspirando una gran cantidad de aerosoles de lo que está allá adentro. Y esto, pues son factores muy de alto riesgo si nosotros no tenemos esos controles de mayor importancia, sobre todo cuando tenemos lugares críticos, áreas críticas, pacientes inmunocomprometidos. También es importante tomar en cuenta las tarjas. En un documento también en donde pudimos analizar, pude analizar que toman en cuenta la importancia de la limpieza de las tarjas, sobre todo para lo que sería el lavado quirúrgico y el lavado de manos. Por ello es que en la técnica o en los pasos para la higiene de manos, cuando es el lavado de manos, les dicen que abra el grifo
y que deje caer el agua suave, o sea, que no la dejes el grifo a una fuerza de agua como para que te salpique, porque obviamente estamos hablando de que existe la posibilidad de que esas salpicaduras y que esos aerosoles puedan contener bacterias. De ahí que entonces las tarjas quirúrgicas, como ustedes lo podrán observar y es muy común, son hondas, son profundas, son muy altas. Y eso se debe precisamente para evitar que el choque del agua en las superficies no salpique y obviamente ese lavado quirúrgico que están realizando se llegue a contaminar. Por ello, la importancia de que tengan ese tipo de estructuras y que tengan ese tipo de cuidados no solamente al manejar todos los temas de higiene de manos y el uso del jabón, sino sobre todo en cuanto a los cuidados que se den. Hay un documento muy interesante que salió sobre lo que serían las actualizaciones sobre las recomendaciones para las infecciones asociadas a la atención de la salud y la higiene de manos que se emitió en el 2023. Habla acerca de las uñas, que siguen siendo una situación controversial, sobre todo con el personal médico, las mujeres doctoras, que muchas veces entran con estas uñas largas, con esmalte. Y bueno, ellos hacen mención sobre que no podría ser realmente un problema si no están interactuando con material estéril. El problema de los mexicanos es que cuando nos dan una cierta permisión, pues nos seguimos de frente. Sí, si nos dicen, bueno, puedes llegar 8:10, pues vas llegando 8:20. Si te dicen, bueno, pues llega 8:20, pues vas llegando 8:30. Entonces, realmente somos muy difíciles cívicamente hablando para poder entender esto y en general la recomendación es simplemente córtate las uñas como está recomendado en la OMS y sobre todo tú, cirujana, tú, enfermera, que tienes que estar en contacto con este tipo de materiales estériles. Y en materia de las tarjas, este es un tema que me llamó mucho la atención y que lo menciona no solamente en las recomendaciones para prevenir infecciones por Clostridium difficile, sino también en este documento, en donde hacen la referencia del impacto que tienen las biopelículas que se encuentran en los ductos, sobre todo en ciudades a donde la cantidad de sarro y el agua dura es más frecuente. Por ejemplo, Ciudad de México tenemos muchísimo sarro, mucho salitre en prácticamente toda la ciudad, comprensible porque pues vivimos arriba de un lago. Entonces, este tipo de agua es un agua que fácilmente llega a generar ese sarro que no es otra cosa que una biopelícula. Estas biopelículas, al paso del tiempo, pues obviamente van a hacinar bacterias, no solamente bacterias del metal, sino bacterias que pueden ser dañinas para el hombre, como lo hemos visto en las diapositivas pasadas. De ahí la importancia de que sí se tienen que dar mantenimiento y limpieza a los ductos, a los desagües que se encuentran, sobre todo el céspol que se encuentra en estas áreas quirúrgicas, en estas áreas críticas que están dentro de nuestros hospitales. Y de igual forma, es bien común que yo encuentre dentro de lo que sería la tarja para lavado de manos, sobre todo en las áreas de curaciones, en las áreas hospitalarias, en algunos otros lados, que abajo o a un ladito tengan guardado material que es de uso directo para el paciente. Y eso obviamente está altamente contraindicado por el riesgo que pueden presentar de contaminación, considerando, insisto, el tema de los aerosoles. Finalmente, hablar del uso correcto del uniforme quirúrgico sería demasiado difícil, nos llevaríamos 3 horas más. Pocos artículos podría yo presentarles en este momento por el tiempo, pero vean ustedes rápidamente estos 3 artículos que traigo para concluir. Este es un estudio que se hizo sobre la cantidad de microorganismos que puede tener el uniforme quirúrgico o el uniforme en general, y vean ustedes la cantidad de microorganismos que se lograron encontrar durante este estudio, sobre todo de Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en el uniforme del personal. Fíjense, en este otro artículo no solamente revisaron el uniforme quirúrgico, sino la frecuencia en que se lo cambian. O sea, hay personas, no sé, allá ustedes en su hospital, pero hay gente que dicen que hasta duran 2 o 3 días con el mismo uniforme y vean ustedes la cantidad de microorganismos que puede contener. Y obviamente esos microorganismos viven a todo dar considerando las células descamativas del personal de salud que tiene. Y eso es bien común porque vemos esos uniformes todos ya arrugados que sirvieron para echar un sueñito durante la noche y lo siguen utilizando en el transcurso del día, no solamente en quirófanos, sino también fuera del quirófano. Las recomendaciones, pues obviamente es poco lo que puedo decir respecto al uso de uniformes y más en estos tiempos en los que no hay surtimiento de uniformes quirúrgicos en el sector público para los quirófanos, pero también es importante mencionar la importancia de utilizar
algo que cubra a esos uniformes quirúrgicos cuando uno tiene necesidad de salir de la sala. Y existen evidencias que sí pueden favorecer el uso o mantener el uniforme quirúrgico y poder salir de las salas quirúrgicas o de las áreas quirúrgicas solamente cubriéndose con una bata, cerrando la bata, ya sea abotonándola, y de esa forma poder salir de esos lugares. Al regresar tendrá que ser de preferencia de reuso, o sea, tirarla, dejarla en el tanico, o bien que sea desechable. Obviamente eso implica más insumo y más basura. ¿Por qué? Porque el uniforme quirúrgico hoy día ya es un lujo, ya es una moda, ya existen de diferentes texturas y obviamente las diferentes texturas se siguen contaminando. Es muy común para nosotros observar ya en las redes sociales las diferentes empresas que se dedican a vender estos uniformes, o que los vemos en el supermercado o comiendo garnachas en la esquina, o que los encontremos en el metrobús, en el metro o en el transporte público utilizando uniforme quirúrgico como si fuera cualquier uniforme. Yo siempre les digo que lo que hacen es lucirse solamente, es una forma demasiado arrogante salir con uniforme quirúrgico. Yo no le encuentro otra justificación, porque el uniforme quirúrgico está hecho específicamente para ciertos lugares, como son quirófanos y áreas críticas. Desgraciadamente, la permisibilidad que se ha dado a partir del COVID se ha vuelto un mal general, un mal que más que ayudar a la formación, en lo personal considero que deforma la actitud y la profesionalismo posterior que pueda tener el personal que se encuentra dentro de esta área académica. Y bueno, hablar de las bacterias que se encuentran dentro de las superficies, pues, o en superficies, pueden durar mucho tiempo, sí, y si esa superficie nadie la toca, o sea, el personal de limpieza no la toca, pues imagínense. Y bueno, ¿cuál sería la propuesta? Yo le había puesto las 3 Bs, pero pues obviamente estoy dando un comercial que no es correcto, porque ese es otro nombre, es un nombre de una tienda. Entonces le puse bubosa, que serían bueno, bonito y barato. Y obviamente, ¿cuáles podrían ser las opciones para evaluar esas superficies que pudieran estar contaminadas? Puede ser la utilización de la bioluminiscencia. Se compran estos pequeños plumones que incluso traen una lamparita en la parte superior, o bien pueden comprar el luminol no es caro, y pueden colocarlo en diferentes lugares y posteriormente esperar a que el personal haga la limpieza para verificar con una luz azul común y corriente, como una lámpara que pueden comprar en cualquier tienda que se dedica a vender aparatos electrónicos o por internet, y pueden comprar este tipo de lámparas de color azul que les va a permitir a ustedes poder observar con facilidad si existe material contaminante. Pero ustedes dirán, bueno, doctora, ¿y a fuerzas tendremos que usar el luminol? Pues no. Si ustedes están acostumbrados a ver películas como CSI y Criminal Mind, ustedes recuerden que la luz azul les permite ver sangre, y bueno, efectivamente no solamente es ver sangre, también nos permite ver materia orgánica, esto es, sin necesidad de utilizar el luminol. Perdón por el video, la verdad es que yo estaba sola, entonces colocaba yo solita la lámpara y podía yo observar directamente. Vean ustedes, no se observa a simple vista. Pude ver de ladito que existían pelusas. Esta era una mesa, o es una mesa que ya está lista para preparar, para atender al paciente, pero da la casualidad que atrás de mí está el personal limpiando el quirófano. Y obviamente, ese personal que está limpiando el quirófano, pues está levantando polvos. Vean ustedes la lucecita, cómo se prende, cómo ilumina partes con materia orgánica, que puede ser cualquier cosa, incluso los medicamentos. No todos son luminiscentes, la gran mayoría no son luminiscentes, pero los adhesivos son altamente luminiscentes. También algunas materias orgánicas pueden ser luminiscentes. Entonces, al estar observando con la pura luz, sin necesidad de utilizar el luminol, fue muy fácil poder observar lugares contaminados que no habían sido limpiados por el personal que le corresponde entregar un servicio limpio. Y esto prácticamente no era pensar que fuera a que el personal que estaba limpiando atrás de mí estuviera dejando caer esporas propiamente, porque si ustedes observan, tienen la forma incluso de un objeto que dejaron ahí. Vean ustedes esas manchas son de tiempo, están hablando de que ahí no ha pasado un trapo ni por equivocación dentro de este ejercicio. Entonces, son cosas que se pueden hacer, son estrategias
que se pueden ir implementando y podríamos seguir hablando más de todo este tema en lo que es la prevención y control de infecciones en el ambiente quirúrgico, el uso de la barba, el mal uso de las mascarillas triple capa o quirúrgica en general. Es muy vasto lo que podríamos hablar, pero en términos generales creo que estos son conceptos muy importantes, son conceptos básicos que ustedes deben de tener al menos dentro de un quirófano, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que observar. Y si ustedes ven, a veces sin necesidad de recursos podemos hacer grandes cosas, podemos aportar grandes cosas para nuestro personal, ayudar a nuestras compañeras enfermeras quirúrgicas o que la enfermera quirúrgica nos ayude a nosotros y nos diga lo que podemos observar, lo que podemos mirar y que podamos ayudarnos en forma mutua, porque el trabajo único es muy complejo, pero cuando lo hacemos en equipo, seguramente habrá muchos buenos resultados. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora. Y así hay muchos comentarios donde le felicitan, que le dan las gracias por compartir estas enseñanzas. Y de verdad nos invita mucho a reflexionar desde el uniforme quirúrgico, las uñas, la limpieza del quirófano. A ver, hagamos conciencia todas nosotras, o todos y todos nosotros. Hay preguntas, ¿verdad, Finita? Sí, Ay, Lupita, si hay sí, preguntas, sí. estamos cortos de tiempo, yo creo que voy a hacer dos o tres. No, Todas son, estamos bien, hay que aprovechar ¿estamos el bien? tiempo. Ok, Sí, muy bien. Y aprovechar a la doctora también. Muy bien. también. La primera pregunta que llegó acá a preguntas, doctora, que porque acá en el de preguntas, en el sistema de acá del chat hay muchas. Y entonces doy prioridad a esta área. Dice, trabajo en el IMSS. Los médicos que llegan de nuevo ingreso no respetan el uso del uniforme quirúrgico, exclusivo para el área del quirófano. Se salen con él al exterior y con ese mismo están dentro del quirófano. ¿Cómo ve, doctora? Pues sí, así es. Y no es una dolencia local, es una dolencia de todos los hospitales, desgraciadamente. Y, Dos. y la única forma en que se puede mejorar es el ejemplo. Si el jefe de servicio o el médico de base impone cuáles son las reglas del juego, si los jefes de enseñanza incluyen dentro del reglamento de los residentes y de los internos cuáles son las condiciones en las que deben de comportarse dentro de las salas, dependiendo de qué tipo de salas sean, pues esto va a ser muy difícil. Es muy complicado. Yo la verdad es que me he encontrado con una situación muy complicada ahí en el hospital, pero no es difícil. Es cuestión de persistir, resistir y sobre todo verificar qué es lo que tienen en el reglamento de los estudiantes, cuáles son las indicaciones para el uso de uniforme quirúrgico, y si no viene, pues prácticamente lo que no está escrito no está dado y por lo tanto hay evidencia científica de que demuestra que el uso del uniforme fuera de las áreas es altamente riesgoso para la presencia de infecciones. Y bueno, pues hacer escritos. Y si la gente dice es que eso está permitido, pues que les digan en dónde, porque no creo que un reglamento se los permita o lo puedan escribir ahí. Totalmente de acuerdo. Lupita Valdés le pregunta, excelente información, muchas gracias por compartir. Es una lástima saber que hoy en día aún se cuenta con instituciones que no cuentan con área roja de descontaminación en CEI. Todo el proceso se lleva a cabo en las tarjas de quirófano, en donde no se tiene el mínimo cuidado y lo hace el paciente y tráfico de personal. Así es. Y es que también mucho se Realidades. debe, no justifico, maestra, no justifico, pero desgraciadamente muchos hospitales son muy viejos. Y Sí. incluso hubo un hospital por ahí que se les olvidó ponerle la selle. Lo hicieron y se les olvidó poner la selle. Entonces la selle quedó así como media arregladita, pero pues no era el lugar donde tenía que quedar la selle. Pero así ha sucedido. Hay lugares muy complicados a donde pues se han estado improvisando las áreas y eso pues hace que se pierda ese control que uno quisiera tener. Bien. Preguntan por el costo del seminario del día 6 de septiembre, que si Ah, hay un costo. sí, ahorita le digo,
Ah, no, no se ve, Sí. ¿verdad? Pero sí se veía en el que presentó la maestra. Creo que Lo volvemos a poner, lo volvemos sí, a poner, no se preocupe. sí, son como Ok, 300 pesos, si no me bien, equivoco. Sí. ok. Bueno, otra pregunta por acá dice, también de Lupita, dice, wow, qué tema tan más claro y con excelente explicación. Felicitaciones, maestra, gracias, tan bonita ponencia. Dice Gracias. Israel, dice, hay una moda con los quirúrgicos de no hacer el lavado quirúrgico con agua, refiriendo que su fricción de 10 segundos de clorexidina es más seguro. Lupita López. Ah, ¿quién? A mí me No, preguntan. no, es una pregunta de Ah, Israel para la doctora, ¿verdad? Pero te digo porque estamos ahorita con la estamos haciendo un investigación. estudio, así es, un estudio sobre la higiene Sí, quirúrgica de manos así sin es. cepillo, pero sí hay que hacerse el lavado de manos, ¿sí? Claro. Claro que hay que usar el El, agua y el jabón. El jabón es un sí, tensoactivo. ¿Qué va a hacer? Eliminar solamente las bacterias. Y de ahí que hay que colocar también un antiséptico. Si el alcohol puede ser, es un bactericida. Recurran, en algunos hospitales que no tienen clorexidina están usando jabón quirúrgico para eliminar las bacterias y después se ponen alcohol, ¿sí? Si no hay el recurso. Pero Bueno, sí hay que usar el agua. Ahora, el agua es importante también porque debería de ser un agua crítica. Ahora, las tarjas incluso, las tarjas, la última novedad que tenemos es que no debe de estar la pichancha en el centro de donde cae el agua, porque lo único que hace es salpicar todos los gérmenes que estén ahí retenidos. La pichancha debería de estar en una de las esquinas de la tarja y con un declive, ¿sí? Vean cuántas debilidades hay. Pero todo eso, la evidencia científica no los da, ¿sí? Y se los vamos a presentar con evidencia científica en el coloquio que estamos sobre de eso, ¿sí? la bueno, yo sí pichancha es el quisiera, resumidero, ¿verdad, Lupita? sí, Sí, este, Ok. yo sí quisiera agregar algo, maestra. De acuerdo a los lineamientos de la OMS, sí, efectivamente, lo que dice el compañero es válido para la OMS en el manual 2009. En el manual 2009 hablan de la técnica quirúrgica en la cual se utilizan desde el primer paso, que es la colocación de ese producto en las manos, que empieza aquí y posteriormente baja. Pero ojo, primero se tiene que hacer la higiene de manos. La higiene de manos Ese es así esencial. así con los es, pasos de siempre hay que higiene de manos. lavarla, Después sí. de realizar la higiene de manos, de acuerdo, el lavado de manos, más bien dicho, el lavado de manos con los pasos de la OMS, posterior a eso, es un lavado completamente idéntico que es el que se hace en atención médica y posteriormente, ahora sí se utiliza el producto de fricción de manos, que es el de clorexidina, que no requiere enjuague y que tiene que ser con todos esos pasos que le estoy comentando, no recuerdo cuántos son, pero son pasos que obviamente llegan hasta acá y Sí, posteriormente se hace del otro lado y sí, llega hasta lo acá. tenemos solo en 3 tiempos, doctora. Sí, en realidad y hay que Algo así, respetar los algo tiempos, así. porque Así la es. OMS o la OPS trae uno que es muy sencillito, doctora. Tan Ok. sencillo, sí, que la verdad nosotros ni lo hemos difundido y está más difundido el de los 3 tiempos que tenemos nosotros porque Ok. recurren a nuestros webinars y entonces sí lo están manejando en 3 tiempos y hasta la forma en el que vamos a enjuagar la mano es Así es. importante en la primera parte de la higiene de manos o lavado de manos. Pero Pero doctora, también hay lugares donde no hay clorexidina y nos preguntan qué hacemos. eso, mire, regresándome a esto, algo que tenemos también un problema gravísimo es que la gente acostumbra a lavarse las manos en la atención médica y se enjuagan como si fuera quirúrgico. Y ese es el primer error, porque el jabón que se utiliza en el lavado de manos de la atención médica, no quirúrgica, de la atención médica, si yo me enjuago de esta forma, voy a dejar el jabón en mis manos porque la textura del jabón para lavado de manos en la atención médica no es el mismo jabón que se utiliza en la atención quirúrgica. Y obviamente yo le he demostrado a muchas enfermeras que observo que hacen eso, les digo, antes de que te enjuagues, antes de que uses el papel secante, vuélvete a friccionar las manos. Incluso hice un video y se volvieron a friccionar y le salió espuma en las manos y ya se habían enjuagado. Entonces les dije, tienen que friccionarse y sobre todo porque la calidad de los jabones hoy día son muy complicados en la atención Sí. médica. En la atención quirúrgica, de igual forma, yo he observado en algunos videos que sí se fricciona el lavado de manos.
que es el lavado de manos de atención médica. Y ya posteriormente utilizan el de fricción de manos con clorexidina. Otra cosa también, maestra, los cepillos. Yo he estado observando y me gustaría que platicáramos posteriormente, pero yo observo los cepillos que nos llegan al hospital, pero más que cepillos son esponjas. Son esponjas que Ah, vienen ese sí está permitido. preparadas. Ese sí. Ah, ok. Ese que es Ya. esponja, ese sí. Hay con Ah, ok. cepillo, pero Ya, ese está ya. permitido. No, no, no. Es una Perfecto. esponja Ya. suave que no daña, que incluso trae Ah, hasta para ajá. limpiar la luz de la uña. La Ese uña. El adelante. lechunguil. Sí. El lechunguear. Ah, Y ok. el Ya. lechunguear no debe exceder de 2 milímetros. No debe exceder de 2 milímetros Eso. porque la OMS dice 5 milímetros, es medio centímetro. Yo que me quedé estupefacta cuando vi eso, sí, no es posible. Los últimos estudios nos dicen que de 2, porque sí se encuentran gérmenes en 5 milímetros, sí. Entonces, el Ok. corte de la Sí. uña es importante. Sí, doctora, hay un Claro. cepillo que ya viene preparado, ¿sí? Con clorexidina o con yodopovidona, ¿sí? Y se puede usar, es un cepillo muy suave y con esponja. Ese sí, Así es. nosotros nos referimos al cepillo reutilizable, ese que meten a Ay, esterilizar, a ese nos referimos, a ese sin cepillo, ¿sí? sí. Por ahí les mandamos un cuestionario y ahí hablamos de los dos, de un cepillo y el otro, pero es sí. Sí, Ok. efectivamente, el reutilizable es el que no está permitido, no debe de usarse. Así Está más es correcto. contaminado, Es olvídese. correcto. Ujú. ¿Alguna otra Hay acá, pregunta? sí, hay varios comentarios y preguntas. Muchas felicitaciones, doctora. Gracias. Dice Daniela, dice, ¿alguna estrategia? No entendí bien la pregunta, pero espero que usted sí la pueda entender. ¿Alguna estrategia que recomiende para evitar el conflicto en hospitales privados y los médicos influencers? No entiendo exactamente qué, pero Mm, en los privados hay reglamentos muy estrictos, Ujú. sobre todo hospitales con prestigio, que el cirujano que no se alinea, pues gracias por participar. En hospitales pequeños, a donde pues lo que buscan es que les lleguen médicos, no importa de dónde, que son flexibles, pues sí es muy difícil poder considerar un apoyo ahí, porque muchas veces el que está encargado de epidemiología, pues no puede hacer mucho, pues se tiene que aguantar porque el jefe o el dueño del hospital no lo permite. Pero en hospitales de prestigio es algo que me llama mucha atención porque a nivel público, el mismo doctor que se alinea en el privado, en el público hace un desastre. No sé si es porque se desahoga, se desquita o qué sé yo, porque lo que no puede hacer. Pero hay que tener mucho cuidado con esos médicos influencer. Yo creo que la recomendación que le daría a Daniela sería que se acerque a él y lo ayude a darle referencias bibliográficas de lo que él diga. No señalarlo, sino simplemente si dijo algo que no es congruente, pues llevarle una referencia. Mira, yo te recomiendo esto, mira, está escrito aquí, y que bueno, que haga si va a seguir siendo influencer, pues que lo haga correctamente, ¿no? Digo, es lo más que podría yo hacer en ese sentido, ¿no? Sí, muy bien. Dice, qué tema tan interesante. Felicidades, doctora, todo claro y completo. Pregunta Evangelina, ¿podría compartirnos qué líquido se debe utilizar para la asepsia de salas de quirófano? Y acá es otra pregunta de Evangelina parecida. Dice, pregunta, ¿es correcto utilizar benzal para desinfección de mesas de riñón y mesas Pasteur? ¿O lo correcto sería utilizar el hipoclorito, limpieza de sala quirúrgica? No, hoy día existen dos productos bastante buenos dependiendo el comportamiento microbiológico. El primero son los peróxidos que vienen en toallitas y el otro son los cuaternarios de amonio de quinta y sexta generación. El cloro, obviamente, por muy bueno que sea, siempre va a ser corrosivo. Además, las diluciones del cloro luego muchas veces no son muy claras para el personal que hace la limpieza. así Eh, es. entonces, yo les recomendaría que en superficies utilicen cualquiera de las dos opciones que existen. Los rayos, la luz UV también puede ser utilizada. El problema es el tiempo, que un quirófano requiere tiempo para poder tener respuesta sobre este producto que son los rayos, digo, la luz ultravioleta, pero también es muy efectiva, es muy buena, sobre todo para cierto tipo de quirófanos, sobre todo quirófanos de tipo híbridos o de alta especialidad. Pero el cloro no. Actualmente hay un artículo, recientemente salió un artículo hace como, híjoles, como 2 semanas
sobre la eficacia incluso que la OMS le ha dado a los productos de superoxidación, del agua de superoxidación, que anteriormente teníamos un poquito de lado por el escepticismo que nos estaban generando, pero recientemente la OMS le dio luz verde, le dio el crédito que se merecía debido a grandes estudios que se han estado realizando y su eficacia. Pero insisto, tienen que estar relacionados a el tipo de microorganismos o la microbiota o microbioma que se encuentra dentro de su hospital, ¿no? En quirófano en particular.